Con nuestra querida Pamela Leiva. ¿Cómo estás, Pamela Leiva? Y también con nuestra querida tía Mari. ¿Cómo estás, tía Mari? Bien. Lo había anunciado en las redes que venía la tía Mari hoy día, martes, acá Sí. al mediodía. Bueno, comunicado. Sí. Estamos con una protagonista que está aquí al centro de nuestra entrevista, que es Volver a Nacer, que es el libro de Pamela Leiva, donde obviamente es un relato, es un volver a nacer, es un relato que tiene que ver con la vida de la Pame, pero también con la vida en términos de hábitos, en términos de personalidad, de cómo se fue cambiando la vida a través yo diría que, Pame, de decisiones que tomaste. Sí, pues, la verdad es que el Volver a Nacer es un libro que nace con las ganas de poder contar mi historia con la obesidad y cómo llego a someterme a una cirugía bariátrica. No. Porque muchas veces gente se me acercaba que se había operado por mi historia, que había tomado la decisión por mi caso de cambiar su vida así, y yo no había hecho ningún libro, o sea, nunca me había hecho cargo como de eso, más allá de alguna entrevista, alguna pregunta en Instagram. Ajá. Entonces, cuando nace la idea de hacer Volver a Nacer, como yo no soy un médico, solo puedo hablar desde mi experiencia. Para entender la enfermedad nos tuvimos que ir, recapitular así desde la infancia, donde, por eso. fuiste uno de los primeros que leyó el libro, Daniel, Oye, el yo año pasado. Te quiero agradecer eso porque fuiste uno de los primeros que me pasaste el libro como piloto. Yo me fui de vacaciones, lo leí y eso te quería decir porque para llegar a una operación bariátrica, en tu caso, claro, tú recorres tu vida, te recorres tu infancia, recorres lo que pasó con la tía Mari, que trabajaba muchísimo, donde tú cuentas toda tu historia, o sea, cómo llegaste a tener ese nivel de obesidad y cómo llegaste a la operación también, pero tiene el libro es muy lindo porque cuenta toda tu resiliencia y cuenta cómo fuiste de niña adoptando diferentes actitudes. Sí, pues, bueno, ahí mi mamá la otra vez leyó el libro porque lo tenía en la casa y dijo, a ver. Y empezó a leer y la pobre señora se las lloraba todas. Leía una página y lloraba, leía otra página y lloraba porque, claro, como que relato muchas cosas que pasaban en la infancia. Y cómo fue vivir una infancia con obesidad, una adolescencia con una obesidad, que igual tengo la suerte que lo cuento en el libro, que yo nunca sufrí como bullying en el colegio por eso. Eran otras circunstancias donde a mí me hacían sentir incómoda. Por ejemplo, la fiesta del colegio. Cuando... Pero estas fiestas de graduación de octavo. Claro, estas típicas fiestas que se hacían en el colegio. Por lo del vestido, porque por ahí hay unas fotos también. Que de hecho con mi querida Marité, Matus, en la Marité, para la fiesta de los colegios, para no pagar entrada, poníamos cholguanes en el piso del gimnasio. Ya. Entonces así, ¿no? Ganábamos la entrada para ir a la fiesta del colegio en la noche, que era como, se hacía una vez al año una fiesta donde podían ir, se pagaba una entrada y podía ir todo el mundo. Y por ejemplo, en esa fiesta del colegio me pasaba que más alguna oportunidad nos sacaba a bailar un par de chiquillos, y el que me sacaba a bailar a mí bailaba medio tema y dijo, iba al baño y nunca más aparecía. Entonces yo ahí me sentía muy rechazada por los otros. Entonces yo, no queriendo dejar de ser parte de esa actividad, me ofrecía para estar en el stand de los completos, en el baño cortando entradas, la Ahora también de alguna manera, Pame, también los que hemos podido leer el libro también tiene que ver con que culturalmente en nuestro país también se muestra mucho el cariño a través de la comida. Y uno se valía mucho a través de la comida. Entonces tú que la tía Mari estaba trabajando, tú que ibas donde esta vecina, o donde las personas de que tú estabas cuando llegabas del colegio también, tú te sentabas a la mesa, se expresaba mucho cariño ahí, tú recibías ese cariño a través de la comida. Sí, pues, y de hecho yo como que sentía ese calor de hogar a través de la comida, Claro. sobre todo, por ejemplo... Y nos pasa mucho en todos los hogares chilenos. Sí, pues, me daban el almuerzo y luego yo estaba toda la tarde sola hasta que llegara mi hermana en la noche, y ese estar sola como era comer, pues. Y no comer yogur o cosas saludables, sino que comer pan o comer dulce. Yo era, bueno, también lo cuento libre, que era seca para los 10 pesos. Claro. Pega 10 pesos. O mi mamá nos dejaba plata en la semana para comprar, no sé, lo que necesitáramos, y yo en vez de, no sé, comprar un yogur, me compraba dulces. Los 10 pesos en chocolate, Los en 10 pesos en dulce, de la chocolate. típica bolsita del almacén de Claro, nuestros la barrios. guagüita, y claro, no, siendo niña uno no tenía la conciencia de comer cosas saludables. Yo quería llenarme nomás con algo que disfruté, algo que fuera rico. Ahora, no solo yo le recomiendo el libro porque no solamente habla de esto, sino que la Pame recorre toda su vida también de cómo llega a su lado artístico, cómo le gustan los escenarios, a través de un pandero. Yo no voy a spoilear el libro, pero a través de un pandero, el pandero es el culpable de todo esto. El pandero. Cuando iba para la iglesia evangélica, Sí, y yo quería ser del coro y me robé un pandero. No, se robó un pandero para estar ahí, tener un lugar de pertenencia a través de la iglesia. Pero tía, ¿cómo te viste el libro? ¿Cómo lo fuiste analizando? ¿Cómo lo fuiste también comprendiendo tú desde la visión de la Pame todo lo que pasaba con ella?
Bueno, sintiéndome un poco culpable por muchas cosas que uno, cuando los hijos no están al lado de uno, a veces pasan cosas, a veces humillaciones que yo no sabía, y eso me dolió mucho por tener que dejarla sola, pero yo era mamá, papá, y un tiempo tuve que trabajar puertas adentro, y eso es lo que ella habla, de que yo cuando me iba siempre les dejaba plata, porque me sentía como culpable de dejarla sola, porque eran dos. Entonces, y le dejaba su buena platita, po. Claro. Y claro, ella la compraban en dulce y en cosas Esa así. platita era para hacer un almuerzo todos los días, para, de alguna manera, claro, pero no es el Una sentimiento, urgencia, claro, una sí. urgencia, pero no es el sentimiento de culpabilidad, porque además tú trabajabas, tía Mari, ellas quedaban solas en esa semana hasta el siguiente domingo que tú pudieras venir a la casa, pero también antes del libro, te lo quiero preguntar a ti, tía, antes del libro, ¿hay pasajes del libro que tú lo leíste que no lo habías conversado con la Pame? ¿No, hay partes de historia que no las sabías? Hay parte de historia que no sabía, sobre todo cuando trabajo en los tribunales. Ya. Esa fue una parte de la que más me dolió. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué te dolió, tía? Porque ahí había una jefa que no la nombraba por su nombre, sino siempre mirando la parte de la obesidad de ella. Hay Dilo cosas- como Y decía eso- nomás, po, dilo. No puede Dilo decirlo, como ¿no? decía. Que decía, ahí viene la gorda, ahí viene la guatona, y otras palabras más feas, no sé, eso a mí me dolió demasiado, demasiado. Y que una vez con su trajecito blanco y taco, de pura malula la mandó a ordenar la bodega donde habían esos televisores bolocos grandes, todo, y que lo hiciera sola. Y un compañero quiso ir a ayudarla y ella no se lo permitió. Y después vino otro compañero con más garra y trajo una yegua y le dijo, yo voy a ayudar a la Pamela, pues si usted no tiene corazón, yo lo tengo y yo le voy a ayudar a la Pamela. Así es. Entonces esas cosas, mamá, me dolieron mucho. Como a cualquier mamá le dolería, Sí, por supuesto, pero claro, sí. ustedes son muy amigas, son muy cercanas, ¿no es cierto? Mamá con hija, pero claro, sin lugar a dudas, uno como hijo siempre va, para no hacer sufrir a los papás, uno va ocultando algunas cosas, algunos pasajes de la vida, que la Pame se atrevió ahí a plasmarlo en un libro. ¿Por qué en un libro y no la conversación antes con la mamá, Pame? Porque, a ver, como que yo no quería preocupar a mi mamá. Entonces, claro, uno siempre se guarda muchas cosas, los papás. De hecho, muchas cosas mi mamá de mi vida se ha enterado por el libro. Pero no era con un ánimo simplemente de protegerla nomás. ¿Ya? Y claro, hay cosas que están contadas acá que antes de que ella lo leyera, yo sí las conversé con mi mamá, sobre todo en la parte donde yo hablo de un abuso sexual que yo viví cuando era chica, que ella no sabía y que para mí era importante que ella supiera antes de enterarse por el libro. Obvio. Sí. ¿Por qué? ¿Y por qué tenía que relatar este tipo de cosas? Porque siento que todo también va conectado con la enfermedad. Y de hecho hay gente que ha leído el libro, como que muchas historias de gente con la enfermedad se repite estos temas de la infancia que tienen que ver con abuso, con abandono, con soledad, muchas veces con problemas en la familia. Cuando hablas de enfermedad, ¿de qué enfermedad hablas, Pame? De la obesidad. La obesidad es una enfermedad multifactorial que la gente no, como que aún no la ve como tal. Existe mucho prejuicio con respecto a eso y mucho juicio de liviandad. Se cree que la obesidad solo es una falta de voluntad y es mucho más compleja que O eso. sea, la obesidad tiene que ver de alguna manera también con nuestra salud mental, tiene que Sí. ver con un montón de las personas que abusan de alimentos, tiene que ver con un circuito de recompensa, tiene que ver con sentirse felices, contentos, y eso dura el momento, es casi como una droga, es casi como el alcohol, es sentirse contento el minuto que uno come, pero después siente un vacío igual. Exactamente, o como niña, porque claro, yo cuando era niña no tenía conciencia de que estaba comiendo para satisfacer un placer, era mi forma nomás yo creo, de poder sentirme contenida, o no sé, pues, alguna vez lo hablé con la psicóloga, el haber sufrido abuso sexual tan chiquitita, también me llevó a comer de forma compulsiva, que era como esta grasa que me cubría el cuerpo para no ser vista. Una protección. Como una protección. Entonces, creo que en mi caso,
pasaron muchas cosas en la infancia que se tradujeron en que yo tuviera este tema con la comida. Que tu refugio fue la comida. Y que llegara a ser obesa mórbida, porque no es que yo engordé de la noche a la mañana, fue algo paulatino, año tras año, que si bien es cierto, mi mamá trató de ponerle freno en algún momento, pero no había los conocimientos que hay hoy día. Las dos tuvimos que vivir muchos episodios donde iba a un doctor y te trataban pésimo, donde al final iba a buscar ayuda a un profesional y salí súper frustrado porque te trataban mal. En esta enfermedad, como tú lo nombras, Pame, también se produce que, no sé, por ejemplo, en la adolescencia, que los padres, en este caso la tía Mari, que es tu mamá, te pudiera poner límites y tú te ibas en contra de ella, o sea, de tratar de no hacer caso, de no decirlo, de no escucharla de alguna manera, porque tú estabas bien, lo estabas pasando bien con esta situación, po. No sé si de pasarlo bien, pero tú te recompensabas a través de la comida. Entonces, quizás hacías vista corta lo que te pasaba, a lo mejor, o lo pudiste ver ya más de grande, madura, con esto que pasaba con los niños que te dejaban se iban al baño porque no querían bailar. ¿Era más importante comer a todo eso? Esa es mi pregunta. Es que algo que va más allá de uno, Dani. Claro. De la voluntad. Sí, va más allá de esa voluntad. O sea, yo en algún momento de mi vida me miraba al espejo y veía que estaba cada vez más gorda. Ya en un momento me daba vergüenza salir a la calle. Me daba mucha vergüenza que la gente me viera comer en público. O sea, yo me encerraba en la casa a comer, pero yo iba a un restaurante y me daba vergüenza el tener que comer delante de la gente, porque yo pensaba que en mi cabeza la gente me iba a ver comer y a decir, mira esa guatona cómo come, mira esa gorda cómo se llena, mira cómo está y no se da cuenta. Entonces a mí me daba mucha vergüenza comer ante la gente. Entonces yo comía escondida o comía sola, ¿cachai? Pero tampoco, por una cuestión de la mente, tampoco eras capaz de tener esa voluntad de decir, ok, voy a comer menos. No, yo sabía que te hacía mal, era pero más seguía. fuerte que yo. Mira. Y traté de hacer muchos tratamientos, no sé, yo me acuerdo que en aquella época era muy común ver en la televisión nutricionistas que dan, esta semana vamos a hablar de la dieta a la luna, y todos anotando cómo hacer la dieta a la luna, ya 2 vasos de agua, 3 no sé qué, 3 manzanas, la manzana del yogur. Y claro, intenté hacer muchas cosas, pero todos los tratamientos fallaban, porque bueno, también no había la educación, no tenía la conciencia. Por ejemplo, uno habla de dieta y hoy día yo no hablo de dieta, sino que hablo de alimentación saludable, porque la dieta es algo temporal. Y para poder mantener un cambio a lo largo del tiempo, tenemos que hablar de alimentación saludable. No sé, yo todavía siento como en muchas personas también como el ser juzgada por ser operada bariátrica. O sea, las redes sociales ustedes saben que pueden ser muy crueles y mucha gente opina, pero se operó así que es fácil, o volvió a engordar de nuevo, hoy echó a perder la operación. Esto, Pame, sí, te quería preguntar porque estamos hablando de la infancia, pero después ya tú empiezas a trabajar, tú lo has relatado en las rutinas, también sale en el libro, y después viene esta gran oportunidad y esta cosa fortuita que no va a dar la prueba, no va a dar la PSU, pero se me va un casting para un reality. Entonces ingresa a ese reality y después hubo un antes y un después en términos, no estoy hablando en términos de carrera, sino que en términos personales. Hubo un cambio que te viste en la televisión, pasó algo ahí. Bueno, mi mamá, cuando yo le cuento que voy al reality, que yo hice un chiste en Viña con respecto a eso, y así pura guay, me cortó el teléfono. Que no se fue a la prueba, hay que no decirlo. fue a la prueba. Yo me acordé que un día mi mamá estaba en su cama, yo estaba en los pies de la cama conversando con ella, y mi mamá me dice, ¿a qué te vas a ir a un reality? ¿A qué te vas a ir a exponer, Pamela? Mi mamá, y me lo dijo como, mírate, me dijo, te van a molestar. Por la parte física. Sí, sí, me dijo, yo lo sabía. Te van a molestar, me dijo, Pamela, te van a hacer sentir mal porque eres gordita, porque eres obesa. Y yo, mamá, eso no va a pasar. Entonces, claro, cuando pasa este episodio de bullying en el reality, que fue muy bullado, mi mamá en el fondo sabía que yo estaba expuesta a ese tipo de cosas. Era un miedo, tía Mari, de alguna manera, porque la televisión, claro, era una exposición, se amplificaba todo. Sí. Inclusive no conocía esta historia que nos acabas de contar de la Pame con su jefa, que la trataba de gorda, de guatona, qué sé yo. Tú no sabías esa historia, pero tú sabías que en la televisión podía haber mucho daño. Sí, yo sabía. Y aparte que la niña que la trató mal usó unas palabras demasiado hirientes. Entonces yo decía, ¿cómo un ser humano
puede tratar a una compañera, porque ahí eran como todos compañeros en un reality, tratarla de esa forma. Se expresó muy mal de ella, y yo después estuvo mucho la prensa en la casa. Yo tuve que irme un mes de la casa, me tuve que ir al centro de mi hermano porque los medios no me dejaban, y aparte que todo el mundo hablaba de lo mismo, y con lo que y le lo gusta la otro tele, que usted. repetían. Y no le gustan a la tele, pues, entonces. Y los otros repetían, no, pero en ese tiempo Sí. era desagradable porque repetían una y otra vez, La y le frase, dijo la- así, la le frase, dijo las así. imágenes y todo eso. Y sabe, como no tan solo yo, sino mi hermano, porque yo me fui a una parte del centro donde vive mi hermano, y mi hermano dijo que a él también le daba lata porque caminaba por las calles y que parecía cadena nacional. Sí. Porque un día yo no sé cómo a mí descubrí dónde estaba trabajando y me siguieron y me arrinconaron en una esquina unos periodistas. Entonces mi hermano dijo, en una parte estaba la Pamela, la estaban mostrando, llorando, gordita, y en otra parte estaba yo, dijo, parecía cadena nacional ya. Era una Pamela- cosa Es que fue horrible. algo que en su momento generó impacto, Obvio. pero la verdad que ese hecho, yo no me quiero centrar en ese hecho particular, pero es lo que vive mucha gente a diario. Sí. Obvio. O sea, ese tipo de Es que eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tú reviviste lo del colegio un poco? ¿O lo de los trabajos, lo de las pegas? Sí, pues y en el fondo yo reafirmaba que yo sentía que la gente no me veía a mí, que la gente no lograba darse cuenta de quién era yo, que las personas que me conocían, La esencia tuya. la esencia, solo me juzgaban por mi aspecto, pero no sabían quién era yo. Entonces yo, para mí, mucho tiempo, el vivir con la enfermedad, con la obesidad, yo sentía que era una cárcel. Porque la gente me juzga por esto, pero no saben si yo soy buena persona, si soy mala persona, Simpática, si soy simpática, buena buena para la onda, si talla. puedo trabajar, si puedo... Claro. No, como que... Y para mí, como el punto, que esto fue antes de entrar al reality, cuando yo estaba en una terna para un cargo en el sistema público, me acuerdo que me llama una juez con la que yo había trabajado y me dice, me le digo al tiro que usted no va a quedar en ese cargo. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque me llamó la psicóloga que le hizo la entrevista y todo el rato me preguntó por su forma compulsiva de comer. Que si la veía comiendo en horario, afuera de horario de trabajo, porque claro, le llamaba la atención quizás mi aspecto físico, mi obesidad. Qué increíble y que a todo lo el mundo mejor juzgue podría... como conducta y no como enfermedad. Exactamente. Porque en vez de decir es una enfermedad, como cualquier enfermedad... Que no te obviamente, inhabilita para no poder te realizar trabajo. inhabilita para ese trabajo y puede seguir y ya se puede tratar, puede estar con esta enfermedad, pues no le inhabilita en ese trabajo. Y la gente tiende a pensar que es conducta más que una enfermedad. Sí. Exactamente. Nos pasó en una oportunidad que ella fue a postular a Rancagua. Se arregló, se compró un traje, se arregló el pelo, fue preciosa, yo la acompañé. Y yo me quedé afuera, obviamente, porque la entrevista era ella. Entonces, cuando salió, yo le miré la cara y le dije, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Y ella me dijo, camina, 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 camina nomás. Y ya, y ella caminaba rápido, y yo la seguí, de repente se sentó en un asiento. Yo le dije, ya, pero dime qué, porque estoy nerviosa, si te fue bien. Y ella me dijo, ¿sabéis qué? Lo único que quiso preguntarme cuánto comía en el día, si llevaba comida a la oficina. No me preguntó si yo estaba apta para el cargo, no. Solamente me habló de mi obesidad. Y nos fuimos tan tristes para Santiago en el bus. ¿Cuánta frustración, Pame? Con Mucha. mucha frustración. Porque lo que tú dices, y estás dando en el clavo representando a muchas personas, porque es no ser visto. De ser muy frustrante no ser visto, como tratar de visibilizar, tratar de escalar, así como que quiero hacer una metáfora, decir, aquí estoy yo soy un gallo que puedo ser productivo, que puedo ser interesante para el trabajo, que puedo ser simpático, no sé, diferentes características, pero que Bien. al tiro esté esa muralla. Al tiro esa muralla, de hecho, bueno, yo hoy día en mi rutina me río del tema, pero yo digo, a mí me tocó ser chistosa en la vida. O sea, mi primera opción artística no era ser comediante. Amo mucho la comedia y estoy muy agradecida a todo lo que me ha dado, pero yo quería ser bailarina. Claro. Yo quería ser bailarina. ¿Te parece a Claudia Miranda, fíjate? Sí, ¿cierto? Sí, sí. A Karen Connolly. Pero claro, en aquella época, una persona con obesidad era impensado que pudiera entrar a una academia de baile, porque Claro. tenía que pesar 40 kilos para ser bailarina. Entonces, para mí la cirugía bariátrica llega a mi vida y la busco un poco para decir, quiero vivir, Obvio. necesito una oportunidad
de poder ser yo en esta vida. Para que te descubran, para decir quién eres, qué persona eres. Te quiero hacer una pregunta, porque cuando ocurren estos hechos de mucho rechazo, de juzgamiento, ¿qué pasa contigo? ¿Pasa la rabia? ¿Pasa la pena? ¿Da un poquito de vergüenza ajena por esa persona que está juzgando de esa manera? Claro, en aquellos tiempos era distinto hoy día. Hoy día la gente se cuida más en sus dichos, se cuida más por un montón de situaciones, incluso por el miedo a la funa. Un montón de cosas que pueden suceder, y no porque la PAME sea conocida ni nada. Pero en ese minuto, ¿qué te producía ese tipo de actitudes de las personas? Yo creo que pasé por distintas etapas. Primero el tratar... O sea, yo agradezco mucho mi sentido del humor, porque siento que esa fue mi herramienta muchas veces para poder ser parte de situaciones o sentirme parte de un grupo, de conversaciones, o de que la gente quisiera acercarse a mí. El humor siempre me sirvió mucho. Pero también pasé por etapas donde me daba mucha rabia. También me daba mucha rabia conmigo. Entonces también había mucho autoflagelo en esa situación, porque la gente me hacía sentir mal, pero también yo me sentía así como, muchas veces decía, soy una mierda de persona, porque no puedo hacer nada por mí. Y mira, me miro al espejo y engordo, y resulta que se me está yendo la vida en esto, me siento atrapada y no puedo hacer nada por mí. Y iba un doctor y era como cierra la boca y me entregaba una dieta genérica que le daban así. O ponte un cierre. Que te daban, una dieta genérica que le daban a todo el mundo al consultorio, lo mismo. Entonces. Y Pame, y además. Y también llegó es un círculo vicioso. Donde como que me rendí. También llegó un momento que digo, ya, si yo voy a ser así, esto no va a cambiar y tendré que aprender a vivir mi vida así. Y eso, lo único que hizo, que aumentara más de peso. Y de repente es cuando yo me doy cuenta que en 1,55 m habían 120 kilos y pasado y subiendo. Entonces ahí digo, ¿hasta dónde voy a llegar? Esto parece como una pesadilla. Me quiero quedar en eso que dijiste, porque dijiste, yo creo que es un círculo vicioso, ¿no es cierto? Que, por ejemplo, te da tanta rabia o te da tanta emoción eso del rechazo. ¿Y dónde te ibas a refugiar? ¿Nuevamente a la comida? En la comida. En la comida nuevamente. O sea, eso no me producía que, chuta, ¿qué pasa conmigo? Y es una cuestión que no es de voluntad, es algo que va más allá de uno. Entonces uno dice, tengo pena, tengo rabia, me encierro, sigo comiendo, sigo aumentando de peso. Eso es lo que pasaba. Sí, pues, y muchas veces yo comía con rabia, ¿cachai? Con rabia así, hacia mí misma, ¿cachai? Y mucho tiempo que estuve con una depre, dormía en el día y me levantaba en la noche, iba a mi carrito completo favorito, que había una promo de completo, 1.140 pesos por 4 completos. Mira. Entonces iba, me compraba mis 4 completos y me los comía en la noche, más 2 empanadas fritas, una Coca-Cola grande, que lo último que me queda, mi finiquito, me lo estaba gastando en comida, como... Y era lo mismo que un adicto a las drogas, ¿cachai? Entonces, en vez de ir a consumir otro tipo de cosas, mi consumo, y que era nocturno, imagínate tú, era de comida, grasa, y ahí estaba, pegada de atracones, de bajón, y comiendo, pero también sintiéndome muy mal. Yo creo que también a todos los adictos nos ha pasado, como el saber que te estás haciendo un daño, pero el no poder parar. Vamos a hablar de la cirugía bariátrica, estamos con el doctor también. Sí. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial porque vamos a seguir hablando, pero yo en este año me hice muy cercano a usted. Quiero irme a una pausa, pero quiero dar un abrazo. Oh, mi mamá te ama.